Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos estudiantes del primer grado de secundaria de nuestra gran institución educativa particular César, nuevamente dándoles la bienvenida mediante esta ventana virtual, jóvenes estudiantes, pues para ir compartiendo nuevos conocimientos, de nuevo de este tema muy bonito que es la cultura hebrea. Culminando este tema, lo que es la segunda parte de la cultura hebrea, jóvenes estudiantes, vamos a ver lo que es el cisma hebreo, el gobierno o el periodo de los profetas y los aportes culturales que dejaron a la humanidad la cultura hebrea. Bien chicos, entonces espero que se encuentren bien, prestar mucha atención, ponerse cómodos para ver este video que le va a servir de mucha importancia para ustedes. Bien jóvenes estudiantes, entonces tenemos lo que es la cultura hebrea, la segunda parte. ¿Ah? Tenemos lo que es el cisma hebreo, ¿no? Recordando un poquito lo que hemos hecho la semana pasada, pues la cultura hebrea tiene una evolución histórica dividida en 3-4 periodos. ¿Ya? El periodo de los patriarcas, ¿no? Se llamó así porque estaban gobernados por los ancianos. ¿Ya? Tenemos el periodo de los jueces, ¿no? Tenemos el periodo de los reyes y por último tenemos el periodo de los profetas. Pero antes vamos a ver qué es un cisma hebreo, ¿no? Es algo negativo, ¿ya? Entonces dice así esto, lo que es el cisma hebreo. Se le denomina cisma a la división del pueblo hebreo en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Esto pues se debió a que las tribus de la región central del norte se negaron pues a pagar los tributos, ¿no? Los tributos e impuestos que tenían que pagar a los reyes pues implantados por Salomón. Tenemos acá la división del reino de la cultura hebrea, el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Ya? El reino de Israel, jóvenes estudiantes, pues comprendían las 10 tribus del norte, ¿no? Y aclamaron, pues, por rey a Jeroboam, ¿ya? Que era hijo de Salomón también y hermano de Roboam. Este reino era más extenso y poderoso de Judá, ¿ya? Su capital fue en la ciudad de Samaria. Sus soberanos contraían matrimonio en algunas oportunidades con princesas extranjeras, ¿no? Permitiendo pues así la penetración de nuevos religiosos a este reino de Israel. Tenemos lo que es el reino de Judá. Comprendían pues las dos tribus del sur, ¿no? Judá y Benjamín, que permanecieron fieles a su rey Roboam, ¿ya? En realidad Roboam era hermano de Jeroboam, ¿no? Hijo de Salomón y heredero legítimo del reino de Judá. Tenía pues por capital a la ciudad de Jerusalén y conservaron y desarrollaron las enseñanzas bíblicas, ¿no? Jóvenes estudiantes, ambos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, vivían pues en constantes contradicciones internas, ¿no? Estas querellas pues generaron en Israel y Judá la aparición de profetas, ¿no? Bastantes contradicciones que generaron en Israel y Judá la aparición de los profetas. Entonces vamos a ver lo que es el periodo de los profetas. El periodo de los profetas, jóvenes estudiantes, los profetas pues eran hombres de condición humilde, ¿no? Una especie de oradores populares, ¿no? Inspirados por Dios, ¿no? Lucharon ardorosamente por defender la pureza de la religión hebrea, ¿no? Vivían pues retirados en el desierto y en las montañas, dedicadas a la meditación y a la oración, ¿ya? Visitaban también pues a las tribus predicando profecías y penitencias, ¿no?
iban visitando a cada tribu y predicando pues sus profecías, sus penitencias, o recordando al pueblo sus deberes para con Jehová, ¿no? Jehová pues era el único Dios de los hebreos, ¿ya? Anunciaban severos castigos para aquellos que incumplieran el decálogo, ¿ya? El decálogo es uno de los aportes culturales que dejó la cultura hebrea a la humanidad, ¿no? Los decálogos son los mandamientos de la ley de Dios que conocemos hoy en día, ¿ya? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No matarás, no robarás, ¿ya? Las principales los principales profetas fueron pues Elías, Amos o Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿ya? Dispersión de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Dispersión de los judíos en Israel, pues fue conquistado por el poderoso ejército asirio, ¿ya? Israel fue conquistado por el poderoso ejército asirio en el año 722 a.C. Judá, el reino de Judá, mantuvo su independencia por más de un siglo y se libró de la conquista asiria, ¿no? Entonces los asirios pues no conquistaron al reino de Judá. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sometió pues al reino de Judá, redujo al cautiverio, ¿no? Fueron esclavizados en Babilonia, ¿ya? Al rey y a las clases altas, ¿no? Fueron esclavizados el reino de Judá por el Nabucodonosor, que sometió al reino de Judá al cautiverio en Babilonia y al rey y a las clases altas. Veamos lo que es ahora la aparición de las nuevas sectas hebreas, ¿ya? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues condenaban todas las prácticas supersticiosas, ¿no? Y proclamaban pues la aplicación estricta del mosaísmo o la ley de Moisés, ¿no? Ellos practicaban, los fariseos condenaban todas prácticas que no tenían que venir con la ley de Moisés, ¿no? Los mandamientos de la ley de Moisés. Ellos eran estrictos con esta ley, ¿ya? Los fariseos. Los saduceos, también defensores del mosaísmo, ¿no? Negaban pues la inmortalidad del alma y los castigos y premios más allá de la vida. Además aseguraban que la felicidad se conseguía con los goces de los bienes terrenales, ¿no? Los esenios fueron pequeñas comunidades también defensoras de la ley de Moisés y de una moral extremadamente severa. Ya, jóvenes estudiantes, y veamos ahora lo que es pues la diáspora judía. ¿En qué consiste la diáspora judía? Es el proceso de dispersión de los judíos, ¿no? Esto pues se produjo en el gobierno del emperador romano Tito, quien castigó una rebelión independentista judía en el año 70 a.C. Después, muchachos, de apoderarse y saquear Jerusalén, muchos judíos fueron vendidos como esclavos, ¿no? Y otros expulsados de su país, ¿ya? Fueron pues diseminados por todo el imperio romano. Y los judíos, jóvenes estudiantes, no pudieron recuperar su libertad política, ¿no? Pues sufrieron sucesivas dominaciones por los persas, por los griegos, romanos, los árabes, turcos e ingleses, ¿ya? Sin embargo, pues mantuvieron su nacionalismo judío a través de una fe profunda, ¿no? Sin mezclarse poblaciones de origen distinto, ¿no? Entonces los judíos no podían casarse o juntarse con otras personas que tenían otro origen distinto. Simplemente ellos contraían matrimonio con su misma
personas que eran de su mismo país, ¿no? Eran pues entre judíos nada más. Tenemos lo que es aportes de la cultura hebrea. Uno de los aportes, los hebreos pues aportaron al mundo de carácter religioso el monoteísmo, ¿no? El pueblo hebreo pues tuvo la convicción de creer un solo Dios universal, el llamado Jehová, creador de todas las cosas, ¿no? Tenemos pues la Biblia, jóvenes estudiantes, la Biblia viene de dos voces griegas, ¿no? Biblos, que significa libro. En efecto, pues la Biblia es el conjunto de libros sagrados o sagradas escrituras del pueblo judío y de las religiones cristianas, ¿no? Por su profundo contenido religioso y filosófico y literario, pues está considerado como la obra más hermosa de la humanidad, ¿no? Después otro aporte que fue el Decálogo. El Decálogo pues contiene las 10 normas o mandamientos que según la tradición bíblica fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan comprendido, entendido. Apoyarse con el texto más el video para que puedan desarrollar las prácticas del texto que se va a dejar en la plataforma y puedan desarrollar su tarea y su fast test. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Reciban un afectuoso abrazo de mi persona, jóvenes estudiantes. Se les extraña mucho, pero muy pronto volveremos a las aulas para compartir muchas cosas. Bien, jóvenes estudiantes, nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense y tengan ustedes muy buenos días.